Evangelio del 21 de agosto 2012, Mateo 19, 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. El beato Papa Juan Pablo II en una ocasión decía: No tengáis miedo de Cristo, Cristo no quita nada y lo da todo. Nosotros ponemos, en la gran parte de los casos, anteponemos el dinero y las posesiones, las propiedades, en contra de Dios. En nuestra simpleza, no somos capaces de entender que todos los bienes los hemos recibido del sumo bien. Como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Empezando por la vida. ¿Acaso tienes factura que la compraste? ¿Por tu inteligencia? ¿Por tu salud? ¿Por tus padres? ¿Por el lugar en donde naciste? ¿Por las oportunidades que has tenido? ¿Por tu habilidad para los negocios? ¿Por tu suerte, como dicen algunos? Todo es, absolutamente todo, don de Dios. San Francisco de Asís decía que no se mueve una sola hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y lo decía porque contemplaba precisamente la hermosura del universo. Pero el Salmo también lo dice: no se mueve una sola hoja del árbol sin la voluntad de Dios. De manera que tu dinero, que tu riqueza, también ha sido bondad y bendición de Dios. Esto es, siempre y cuando tu dinero y tu riqueza sea bien habida. Si no, en aquellas personas que han acumulado riqueza a base de muerte, de robo, de injuria, de mentira, ciertamente que van en contra de Dios. Y a ellos se les cobrará en su tiempo, se les ajustará las cuentas. Pero si tú, de manera como es común, a base de trabajo, a base de esfuerzo, has ido acumulando bienes, alégrate porque son bendición de Dios. Mas no antepongas esos bienes al Señor. Por eso el primer mandamiento, amarás al Señor por sobre todas las cosas, incluye también los bienes materiales. Y no solo los bienes materiales, sino también las relaciones familiares. No se puede amar a Dios menos que a la esposa, menos que al padre, menos que al hijo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Pero tampoco en aras o tomando a Dios como pretexto, podrás odiar a tu padre o a tu madre, porque también el Evangelio dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De forma tal que estamos llamados a amar a Dios por sobre todas las cosas, y en ese amor de Dios por sobre todas las cosas, amar a todos los demás. Despojémonos pues de esa ambición, de esa avaricia que nos pueda limitar la posibilidad de acercarnos a Dios. Miremos admirados a aquellos que han dejado todo, que son precisamente los consagrados para acercarse al Señor. Los consagrados en su mayor parte, aunque no todos. Pero también, realmente maravillémonos de aquellos
que permaneciendo en la vida del mundo, se han entregado completamente al Señor. Por eso dice al final, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Primero los consagrados que deberían de entrar al principio, igual que los apóstoles, y sin embargo algunos de ellos tienen todavía reservas en cuanto a entregar todo lo que Dios les pide, todavía tienen apegos materiales. Y hay otros que son últimos, que viven en el mundo, que pudieran precisamente ser totalmente desapegados de sus bienes materiales y en ese sentido entregárselos a Dios y ser verdaderos santos. De esos hay muchas historias en nuestro mundo. Que Dios, querido hermano, hermana, infunda en tu corazón, encienda en tu corazón el fuego de su amor, de forma tal que seas capaz de ser audaz y de amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que Dios te bendiga.